Bien, continuamos con el profesor Juan Valdés, quien es especialista en educación y presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Profesor, recuerdo hace unos años que veía las clases de mis hijos, que estaban todo el ciclo, el colegio, las universidades, las maestrías, hasta donde llegaron. Y yo veo que en los últimos 8 años, tal vez, 9 hacia atrás, siempre desde el colegio hasta las universidades y las maestrías nacionales e internacionales, veía que siempre había en cada cuatrimestre un par de materias virtuales. Y yo me encontraba raro que tú decías, y un profesional se va a estudiar economía a una universidad de Londres, y cuando está estudiando tiene que asistir a tomar 3 materias presencial y 2 virtual, pero allá. Y ahora, tú dices, eso pasó, pero eso ocurrió también en la maestría y ocurrió también durante el proceso del colegio, tal vez, no con una educación virtual, porque no se estila aquí, pero sí con ciertas aplicaciones virtuales para manejar la educación. Por ejemplo, los trabajos, las correcciones, el envío de la información, modalidades que cambiaron en la medida del desarrollo de esos colegios. Si los colegios estaban bien desarrollados, tú veías pizarras totalmente digitales, tú veías todo el mundo con su computadora, todos los trabajos se envían digitales, se acabaron las impresiones, hasta donde los profesores quisieran. Inclusive podían terminar de montar cosas así. Tú dices, ¿por qué tú me mencionas eso? Yo te digo a ti, le digo a usted, porque la educación virtual no es nueva. La educación virtual es algo que existe y existe hace mucho tiempo. Es indudable que siempre nosotros decíamos, bueno, hasta dónde una persona más joven, mientras más joven, más difícil de hacer esto. Tal vez una persona en bachillerato, una persona en la universidad o en una maestría, es más fácil de poder manejar un par de materias o algún tipo de educación virtual. En algunos casos, porque cuando tú tienes que estudiar agrimensura y tú tienes que aprender a utilizar los aparatos de medición de satelitales o que sustituyen, que tú ves los muchachos en una calle con 2 aparatos, uno allá y otro aquí, aunque eso sea sustituido, pero también por aparatos, hay que hacerlo de forma presencial. Ya vemos laboratorios de química virtuales, laboratorios de física virtuales, vemos de todo, pero hay cosas que hay que hacer todavía en algún tipo de materias, vamos a decir, presenciales. Caímos en la pandemia, se puso de moda la educación presencial y vamos a decir que se estandarizó y va hacia abajo. Usted que es profesor de un colegio en República Dominicana sabrá dónde estuvimos más afectados. Yo le digo a usted, aquí donde peor, más deserción hubo fue en los preescolares, porque a nadie se le ocurrió dejar durante el proceso más fuerte de la pandemia, que fueron los primeros 6 meses, de marzo del año pasado a septiembre, a nadie se le ocurrió dejar a un muchacho pagándole un colegio para tenerlo sentado un niño de 3 años en una computadora. Y usted ve que la decepción ahí fue inmensa. Le hago la historia, hábleme de esto. ¿Hasta dónde existía educación de calidad virtual? Sin decir de las maestrías y la educación que todos cogíamos. Estoy haciendo una maestría con una universidad de España, estoy haciendo una maestría digital con una universidad virtual. Eso estaba. ¿Hasta dónde estaba? ¿Qué usted entiende que se perdió con esto de la pandemia? O sea, ¿qué se ganó y qué se perdió en educación virtual?
y con qué nos quedaremos como producto final, porque realmente las cosas no van a ser iguales en muchas áreas. Y no tienen que ser iguales. Yo reitero mi filosofía en educación, que es la misma de John Dewey, que yo entiendo que se educa para la vida y no para la escuela. Yo no entiendo que se pierde mucho, porque esto no es una pérdida, esa es una nueva experiencia de aprendizaje. Lo que está sucediendo con la pandemia, por un lado, es una desgracia en términos de la salud, pero yo reitero que estamos en un currículo basado en competencias. El currículo dominicano aspira al desarrollo de 7 competencias fundamentales. Para esas 7 competencias, tiene un currículo prescrito en contenidos y actividades. Ahora, a partir de la pandemia, se hace una revisión de qué se pudo y no se pudo cubrir, y a partir de ahí, en base a las 7 competencias fundamentales del currículo, se rediseña el enfoque y se continúa. Lo que se ha perdido, señores, es el contenido, esencialmente, que no se pudo cubrir, pero se ha aprendido también. Eso mismo que usted dice, de que a partir de ahora, forzosamente, nos hemos visto en la necesidad de entrar en experiencias virtuales y a distancia, también es una experiencia de aprendizaje. Y todo lo que no se ha podido cubrir se puede recuperar en términos de competencias. No estoy hablando de contenidos. Quiero hacer una referencia a algo que usted mencionó, que es la palabra deserción. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional y de los grados del nivel inicial, yo tengo 3 grados a distancia, trabajando totalmente a distancia. ¿Qué sucede? Que la palabra deserción tiene pero dos... usted tiene tercero, cuarto y quinto. Usted tiene preprimario. No, estoy hablando de inicial. Usted puede trabajar, lo que sucede es que no lo va a hacer igual que con una educación presencial. Ahora, la palabra deserción que usted acaba de utilizar y que mucha gente utiliza en los medios de comunicación, de hecho, escuché una institución del empresariado alarmada, supuestamente por el alto nivel de deserción que ha habido en la pandemia. Aquí nadie puede hablar de deserción. ¿Y de qué se habla? De suspensión, porque hay deserción permanente, que es la única que existe como deserción, y deserción temporal. Ahora, nadie puede hablar de que el nivel de deserción de la escuela dominicana es altísimo, porque esto no es deserción. Cuando usted habla del nivel inicial, por la edad del niño, los padres no lo pusieron en la escuela ahora. Eso no es deserción. La deserción se mide cuando es permanente, que es un factor que aquí no están entendiendo. Eso es lo que se llama una situación de causa mayor. Deserción es cuando el niño se ve forzado a dejar definitivamente la escuela. ¿Quién ha dicho que los niños la van a dejar definitivamente? ¿Dónde está el indicador, la investigación que demuestra que un niño que ahora no se inscribió en el nivel inicial no va a volver el año próximo? Porque es que utilizan términos que científicamente no tienen rigor. Yo reitero, la deserción per se es el abandono permanente de la escuela. Una deserción temporal no puede ser medida como deserción y calificada así. Otro dato que le voy a dar. Hace unos años en el país, la deserción en este país en el nivel primario era de 2.4% del total de la matrícula y la deserción en el nivel secundario era de 7.6%. Usted está hablando de una deserción promedio de 4.5%. Cuando usted compara los 2.7 millones de estudiantes de este país y los multiplica por ese 4.5%, cuando me hablan a mí de que 20,000 niños han abandonado la escuela, señores, eso es menos del 1% de la matrícula de este país. Y yo no lo puedo llamar deserción, yo lo llamo abandono temporal. ¿Qué se ganó para usted durante este proceso de aplicar la educación virtual durante la pandemia? ¿Y con qué nos quedamos? Se evidencia la importancia y la necesidad de la tecnología en el aprendizaje. Se ha ganado eso. También, por fin, tenemos mayores equipos tecnológicos, ya los profesores, no voy a decir que es el mejor enfoque de entrenamiento, pero ya los docentes han recibido más formación en el área de tecnología, que en mi opinión no es la formación más adecuada, porque quiero hacer sobre eso también un comentario. Lo que se le enseña a un profesor en términos de tecnología educativa es más el diseño instruccional que el uso de aplicaciones. En el país están cometiendo un error. Lo que han llamado formación en tecnología educativa es esencialmente enseñarles a usar aplicaciones y softwares para la educación a distancia o para dar clases. Eso no es tecnología educativa, eso es un aspecto. El aspecto más importante de la educación a distancia está siendo descuidado acá, que es entrenar a los docentes en lo que se denomina diseño instruccional, porque los procesos de aprendizaje en el ser humano
con o sin tecnología, son los mismos. La naturaleza del aprendizaje no difiere. El ser humano aprende de una forma específica. Lo que usted decía anteriormente de ir o no ir a la escuela, el modelo en el que se enmarca el currículo dominicano es el constructivismo. Es la escuela del aprendizaje. Por eso es que la presencialidad es insubstituible. La educación a distancia te puede dar ciertas experiencias, pero en el nivel escolar, la educación presencial es imprescindible. ¿Por qué? Por la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. El ser humano aprende a través de experiencias significativas. Entonces, como le decía que no todo el mundo aprende a través de la educación a distancia, por su perfil cognitivo, por su estilo de aprendizaje y por sus preferencias de aprendizaje, la educación a distancia complementa la educación presencial, pero nunca la sustituye. Cuando yo digo que no se ha aprendido mucho, este es el punto de vista de la filosofía educativa, de que todas las experiencias humanas enseñan, y que sí, fíjese algo, doctor, quienes tienen que aprender de esto son más las autoridades, los docentes, los directivos del sistema educativo. ¿De qué vamos a sacar de esta experiencia para, a partir del año próximo, enriquecer el sistema educativo dominicano? Pero cuando me hablan a mí de deserción, creo que es algo escandaloso innecesariamente, porque no se cuenta con mediciones científicas que le diga a usted que ha habido un nivel de deserción escandaloso en el país. Abandonar la escuela por una pandemia no es deserción, porque usted no tiene evidencia de que esos niños nunca van a volver a la escuela, y eso sí es deserción. Y sí podemos aprender. Lo que yo sostengo es que si nos faltan 2 meses y medio para terminar el año escolar y ya estamos a 3 meses y medio de volver a la escuela, yo me enfocaría más en reforzar lo que tenemos en el sistema y mejorar algo muy importante, los controles de calidad. Las clases a distancia, las clases en la radio, los cuadernillos, los procesos de control y seguimiento deben ser revisados, porque en términos de calidad pueden ser mejorados. Y yo recomendaría, yo tengo un programa los sábados de la mañana de radio y decía el sábado pasado, reflexionemos en la capacidad del sistema. Señores, durante los últimos 4 años, el Ministerio de Educación, en términos de calidad de la gestión, era el segundo peor ministerio de la República Dominicana. Si usted busca los indicadores del sistema de monitoreo de la administración pública que mide la gestión de los 23 ministerios del país, el Ministerio de Educación estaba durante 4 años entre el lugar 21, 22, 21, 20, 22. Entonces, viendo la capacidad de gestión que tiene el sistema en términos de calidad, yo recomendaría mejor enfocarse en preparar el próximo año escolar en términos de infraestructura, en términos de recursos para el aprendizaje, en términos de control de calidad y de entrega, que eso no es una tarea fácil. Dar clases por televisión no implica aprendizaje. Transmitir y presentar clases, no hay mediciones de los niveles de aprendizaje. Y yo, como experto en la materia, sí puedo decir que hay mucho que revisar en términos de calidad y del aprendizaje, que es posible, pero eso requiere controles de calidad y requiere sistemas de supervisión. La educación a distancia tiene indicadores, tiene recursos para usted monitorear la calidad, el impacto, el aprendizaje, el desempeño. Y yo pondría más esfuerzo en eso, porque en mi opinión técnica, yo lo que doy es una opinión técnica, científica. El próximo año escolar va a tener que iniciar semipresencialmente, porque la pandemia no se va a ir en 3 meses. Eso implica que vamos a seguir con la mitad de los niños yendo 2 días a la semana y la otra mitad 2 días más. O sea que las clases por televisión, las clases por radio, las plataformas, van a tener que continuar por lo menos durante el resto de este año. Entonces, ese es el sistema que yo entiendo que hay que afinar, que hay que perfeccionar para que tengamos mejores resultados. Y se puede, pero yo insisto, es un currículo basado en competencias. En lo que estamos enfocados es en el desarrollo de 7 competencias fundamentales. Y si usted ajusta el contenido y las actividades del currículo, usted puede lograrlo. Pero eso requiere un trabajo científico y técnico, más que de otra naturaleza. Carlos. Bien, que precisamente en cuanto a lo que serían las perspectivas para un próximo año escolar, es decir, la gente dice, el año que viene, después que pase, la solución sería, como mucha gente lo vislumbra, que se llegue hasta donde se llegue, todos los estudiantes durante estas circunstancias sean promovidos de curso, es decir, y que el próximo año los primeros meses sean de refuerzo.
¿Qué opina usted con respecto a esa propuesta? Excelente pregunta. Lo primero es que hay que hacer un diagnóstico al final de este año escolar de ese currículo simplificado. ¿Qué por ciento de las competencias, de los indicadores, se pudo alcanzar? A partir de ese diagnóstico se crea lo que se llama un programa remedial. Usted lo puede enfocar desde el punto de vista de las competencias a adquirir en cada grado a partir del año próximo. Y se rediseña. Una característica que mucha gente olvidó en este país es lo que se llama el diseño curricular. Las bases del diseño curricular. El diseño curricular dominicano es flexible. El currículo no es una camisa de fuerza. No quiere decir que todos los contenidos y todas las actividades haya que darlas y que si no las das, perdiste el año escolar. Cuando yo escucho personas que no son expertas en educación diciendo en los medios, este fue un año escolar perdido, yo les pregunto, ¿qué se perdió? ¿Qué medición se ha hecho? Y segundo, ¿de qué grado usted me está hablando? Porque usted no me puede decir que un niño del nivel primario perdió cuando le quedan 8 años de escolaridad. Y el sistema tiene la capacidad, debe tenerla, de crear programas remediales. Y no olvidemos, no me voy a cansar de repetirlo, que estamos hablando de competencias fundamentales, que no estamos hablando de aprender contenido, pero sí, se hace un diagnóstico al final y como siempre un diagnóstico a inicio de año escolar. El diagnóstico de fin de año escolar te permite diseñar las estrategias, los contenidos y las actividades para el próximo año. Y el currículo es flexible. Hay grados como el sexto ya de secundaria, que son otra realidad porque esos se van a la universidad. Sí. Con eso hay que tener otras herramientas. Pero de quinto grado de secundaria hacia abajo, todo es salvable y todo es remediable. ¿Qué sí requiere? Rigor científico, que es algo que lamentablemente acá no es muy común en el país, en educación. Yo insisto, como director del Observatorio Educativo, que la educación es una ciencia y que en educación todo es medible, todo es calculable y todo es remediable, científicamente, no políticamente, no económicamente. Ese es el punto. Bien, vamos a darle las gracias al profesor Juan Valdés. Yo creo que tenemos que hacer 2 o 3 programas con él en diferentes áreas, porque ahora vamos a tener que, ya uno, como decir, especializar programas para temas distintos, o sea, hablar un poquito de la educación preescolar, hablar de la educación inicial, de la misma técnico profesional. Yo creo que de cada uno de esos temas se puede hacer la misma. El otro día hablamos muchísimo sobre si la educación virtual elimina las competencias de una buena educación virtual y bien supervisada por las instituciones, donde se verifique la igualdad y el control de calidad. Por ejemplo, elimina el tema de las áreas físicas. No. Por ejemplo, es decir, mi institución tiene una mejor aire acondicionado, mejor canchas, mejores laboratorios, mejor. La competencia se va prácticamente si tenemos el mismo software y el mismo profesor. Sí, pero hay sistemas, doctor, de control de calidad, de control de procesos. La educación a distancia es rica en controles de calidad y de procesos, que es quizás lo que ahí, a partir de ese razonamiento que usted hace, hay que empezar a ver ya como un mercado totalmente distinto. Ahí le escriben en las redes y le dicen que también hay instituciones que usan el término, que no usan deserción, que usan rezagados. Bueno, pero rezagado con relación a qué, ¿cuál es la medición? Bueno, ustedes sabrán. Gracias, profesor. Como era un placer. Juan Valdés, especialista en educación. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Mire.